En inteligencia artificial, el hardware a día de hoy representa un problema muy concreto. Y es el siguiente. Debemos tener en cuenta, según lo que he explicado anteriormente, que la informática moderna no es ya solo que funcione con una filosofía de verdadero o falso, encendido y apagado. Esto se puede cambiar. Esto en cualquier momento, todo lo que sea software, finalmente, todo lo que sea un programa, se puede reprogramar. Pero el software actual funciona contra una serie de hardware, contra máquina, la parte máquina, digamos, de un ordenador. Esto que estamos viendo es una imagen de la Wikipedia, donde es una foto de 1980, donde en un procesador se pueden ver los bits físicos, y vemos que en este caso hay 4096 bits. Actualmente, la gran mayoría de procesadores que tenemos, vamos a ver procesadores CPU Intel i5, por ejemplo. Un procesador bastante común hoy en día. i5, i7, i9, en definitiva. Bien, los procesadores i5 son procesadores, por ejemplo, estoy mostrando la marca Intel, bueno, AMD funciona de una forma muy parecida. Son procesadores que tienen una característica muy concreta, y es que tienen una serie de núcleos. Los núcleos son unidades de procesamiento paralelo, y cada núcleo tiene una velocidad, y cada núcleo tiene una serie de características. Si, por ejemplo, me voy a ver, vamos a buscar en alguna tienda un procesador, vamos a ver, componentes, procesadores. Y pues mira, un i5, este mismo, primero. Vale, pues vemos aquí que tenemos 6 núcleos de procesador. Esto quiere decir que si nos fijamos en, voy a poner neuronas, y busco imágenes, en un sistema biológico, en un cerebro, digamos, lo que tenemos son unos pequeños dispositivos de computación que tienen infinitamente muy poca potencia, que son neuronas, pero tenemos miles de millones de estos dispositivos. Y todos estos dispositivos funcionan a la vez. Es decir, todas las neuronas de un ordenador, de un cerebro, quería decir, de un cerebro animal, están interconectadas entre ellas y están funcionando a la vez. No son muy eficaces, no tienen una gran cantidad de memoria, digamos, pero hay miles de millones de ellas y están funcionando de forma paralela en el mismo momento. Con cómo ha evolucionado la informática moderna, sobre todo a nivel de hardware, a nivel de dispositivos, nos encontramos que un procesador a día de hoy tiene un número de núcleos bastante limitado, por ejemplo 6 núcleos, y la frecuencia del procesador, no en modo turbo, por ejemplo, sino en modo normal, es de 2,9 gigahercios. El gigahercio es una medida de frecuencia. Nos dice cuántos cálculos, cuántos ciclos, en definitiva, puede hacer el procesador por segundo. 2,9 gigahercios son 2,9 millones de hercios. O sea, cada segundo que pasa, el sistema, el ordenador, puede realizar 2,9 millones de cálculos. El procesador hace 2,9 millones de ciclos, mejor dicho. Si nos damos cuenta, esto nos viene muy bien. O sea, básicamente, un ordenador a día de hoy no es la evolución de un cerebro, es la evolución de una calculadora de sobremesa. Un ordenador a día de hoy está pensado para hacer cálculos, no está pensado para pensar como un cerebro. Y esto nos dificulta bastante la tarea porque el procesamiento paralelo es un concepto clave en inteligencia artificial. Es decir, en informática moderna, en informática clásica, generalmente los cálculos se hacen de forma secuencial. Tú primero haces esto, y luego haces esto otro, y luego haces esto otro, y luego haces esto otro. De esa forma nos viene relativamente bien un procesador que tenga no tantos núcleos, 6 quiere decir que puede hacer 6 tareas a la vez, pero nos viene bien que pueda hacer muchas tareas por segundo, porque así le digo, tú primero haz una cosa y luego haz otra y luego haz otra y luego haz otra, y si hace 2,9 millones de tareas al segundo, quiere decir que lo hace muy rápido.
Lo cual está muy bien, insisto, para muchas tareas de las que hacemos cotidianamente con un ordenador. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial, nos damos cuenta de que tenemos un problema a nivel de hardware. Nos damos cuenta de que el hardware que hay a día de hoy, por mucho que programemos nuestros programas de una forma concreta para que apliquen técnicas de inteligencia artificial, lo cierto es que el hardware, finalmente los programas que hacemos tienen que ejecutarse en un procesador y los procesadores que tenemos no están diseñados para trabajar con inteligencia artificial. De esta forma nos daremos cuenta que poco a poco las empresas van sacando el concepto de un procesador de inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir un procesador de inteligencia artificial? Pues quiere decir, básicamente, que el procesador está pensado para tener más núcleos de menos potencia. Y de esta forma, acercarse un poco computacionalmente a nivel de hardware a cómo realmente funciona un cerebro humano o un cerebro animal. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, las tarjetas gráficas de la marca Nvidia. Generalmente nos encontramos con la afirmación de que, vamos a ver, mira, por ejemplo, ¿vale? Bueno, igual es que Google me detecta los intereses, pero me dice, o sea, liderazgo en computación de inteligencia artificial desde de Nvidia. Entonces, lo primero que nos preguntamos cuando no sabemos nada de inteligencia artificial es por qué los dispositivos de la marca Nvidia son mejores que cualquier otro dispositivo. No digo que los de Nvidia sean los mejores, lo dicen ellos, evidentemente. Pero voy a justificar el por qué estos dispositivos son más propios. Pero cuidado, si no sabemos de inteligencia artificial y nos creemos a pies juntillas el marketing de cualquier empresa de hardware, podemos llegar a la equivocada conclusión de que es que no podemos desarrollar inteligencia artificial si no es con hardware especializado. Y eso no es cierto. La inteligencia artificial no es un lenguaje de programación, no es un procesador, no es una marca o no es otra. Es un paradigma, es un concepto, es una filosofía de desarrollo, pero no es un hardware concreto. ¿Vale? Evidentemente las marcas te van a hacer creer que no puedes hacer inteligencia artificial sin usar su marca. Pero nosotros tenemos que ser más inteligentes y estar a un nivel superior, digamos, conceptualmente de estas cosas. Bien, pues vamos a ver. Vamos a inteligencia artificial. Nuevas funciones de inteligencia artificial mediante GPU, ¿vale? Pero quiero justificar el por qué. Por qué estas arquitecturas pueden ser mejores que las arquitecturas clásicas. Por ejemplo, Nvidia GTX 1080, una tarjeta gráfica más o menos razonable a día de hoy. Nvidia. Voy a ir a la página oficial de este producto. Entonces, insisto, voy a justificar el por qué puedes leer artículos en los cuales se diga que las tarjetas gráficas de la marca Nvidia o de la marca que sea son mejores para trabajo con inteligencia artificial. Si me voy a especificaciones, veremos que, vamos a ver, especificaciones completas. Aquí, veremos que los núcleos de procesamiento de una tarjeta gráfica son 2560. Acordémonos que en un procesador son 6. La frecuencia interna normal es de 1600 MHz. O sea, perdón, antes era gigahercios. No son 2,9 millones, son 2900 millones. Me he equivocado. Vale, 2900 millones de operaciones. Entonces, aquí son en megahercios, son 1600 millones de operaciones. Démonos cuenta que la velocidad de una tarjeta gráfica es, bueno, la mitad más o menos que un procesador, pero a cambio, mientras que en un procesador tenemos 6 núcleos, en una tarjeta gráfica, por ejemplo esta que estoy mostrando, tenemos 2560 núcleos que trabajan de forma paralela, que trabajan de forma independiente. ¿Cuál es la razón por la cual se suele decir que estos tipos de dispositivos son mejores para trabajar con inteligencia artificial? Pues esto que estoy mostrando en la pantalla. Es simplemente que en lugar de tener 6 núcleos en paralelo, tenemos 2560 núcleos en paralelo. Mientras que en un cerebro animal tenemos decenas de miles de millones de neuronas trabajando en paralelo, pues en una tarjeta gráfica hoy en día
tenemos 2560 núcleos trabajando en paralelo, a una velocidad todavía probablemente muy superior a la que realmente necesitamos. ¿Quiere decir esto que una tarjeta gráfica a día de hoy funciona como un cerebro animal? No, todavía desde luego no. Pero sí que quiere decir que, desde luego, un dispositivo que tiene 2560 núcleos está más cerca de cómo trabaja un cerebro animal que un dispositivo que tiene 6 núcleos, ¿vale? Entonces, de esta forma es normal, es previsible que a lo largo del tiempo, a lo largo de los meses, a lo largo de los años, vayamos viendo que aparecen una cosa llamada procesadores para inteligencia artificial. No es que el procesador vaya a trabajar por ti, no es que el procesador ya tenga la inteligencia artificial incorporada, el procesador únicamente lo que hace es procesar. Pero sí que lo que están haciendo los fabricantes es que, teniendo en cuenta que cada vez hay más aplicaciones de inteligencia artificial y sabemos que tener pocos núcleos, aunque sean muy potentes, es un pequeño cuello de botella para ejecutar aplicaciones de inteligencia artificial, por eso cada vez va a ser más normal ver la aparición de procesadores, de dispositivos de procesamiento que tendrán más núcleos funcionando de forma paralela, aunque tengan menos potencia. Porque esto lo que va a hacer es permitirnos que, a nivel de hardware, a nivel de máquina, podamos trabajar con dispositivos que se parezcan más a cómo funciona un cerebro animal. Y de esta forma, por tanto, y con esto acabo este vídeo, lo que quiero decir es que no tiene sentido programar a nivel de software aplicaciones que funcionan como un cerebro animal si luego a nivel de hardware no tenemos un hardware que apoye esa programación. La idea del hardware es que haya dispositivos de procesamiento, procesadores, digamos, que también apoyen esa metodología de lo que llamaríamos las neuronas, ¿vale? Que tengan como neuronas, que tengan muchas de ellas, aunque no sean tan potentes, pero puedan trabajar en paralelo, porque así es como trabaja el modelo de inteligencia natural que queremos simular.